Mi nombre es Manuel Suárez y soy de Mar del Plata, una ciudad tranquila junto al mar. He pasado la mayor parte de mi vida como camionero, recorriendo caminos solitarios bajo cielos grises, con el único sonido constante del motor y el viento golpeando las ventanas. A lo largo de los años he visto muchas cosas raras, algunas difíciles de explicar, pero lo que voy a contarte es algo que no puedo dejar de recordar. Y aunque sé que suena increíble, te aseguro que todo lo que voy a narrar realmente sucedió. Y todo comenzó una noche como cualquier otra. A lo largo de mis años como camionero, he recorrido caminos solitarios bajo cielos grises y oscuros, con el único sonido constante del rugir del motor y el viento golpeando las ventanas. He visto muchas cosas raras, pero nada comparado con lo que sucedió esa noche. Todo empezó como un viaje común, una ruta que había hecho cientos de veces. Era mi turno de noche, y mi destino era una ciudad a unas 6 horas de distancia. Mi camión, aunque viejo, estaba bien cuidado y tenía todo lo que necesitaba para sobrevivir a otro largo trayecto. Radio, algo de comida y un termo lleno de café. La carretera que tomé aquella noche, como tantas otras, no era especialmente famosa ni transitada, pero para un camionero como yo, esos eran los caminos más tranquilos. Lo que no sabía era que aquella noche todo cambiaría. Mientras conducía bajo un cielo cubierto por nubes, el aire frío empezó a soplar fuerte, rozando la carrocería del camión. Las luces de la carretera parpadeaban en la distancia, y las sombras de los árboles se extendían hacia el horizonte. A lo lejos, una señal de tránsito me indicó que estaba a punto de cruzar una sección desierta de la carretera, justo antes de un largo tramo de montaña. Sabía que no habría estaciones de servicio ni restaurantes en kilómetros, así que decidí hacer una pausa rápida. Fui consciente de que debía estar alerta, pero al mismo tiempo, la sensación de estar solo en la carretera me resultaba algo reconfortante. Estacioné el camión al borde de la vía, apagué el motor y salí para estirarme. El viento gélido golpeó mi rostro, y lo único que podía escuchar era el susurro de los árboles moviéndose en la distancia. No había señales de vida humana, ni siquiera animales en los alrededores. Me encogí de hombros. Encendí un cigarro y mientras lo fumaba, observaba las luces de los coches que pasaban rápidamente. Después de unos minutos, regresé a mi camión. Tomé un poco de café y comencé a avanzar nuevamente. Fue entonces cuando lo vi, una figura en la distancia, del otro lado de la carretera, cerca del borde del bosque. Al principio pensé que era un animal, tal vez un ciervo o algún otro tipo de fauna, pero mientras me acercaba pude distinguir mejor la figura. No era un animal, era una sombra, una figura humanoide, de pie, inmóvil, observando la carretera. Mi primer instinto fue acelerar, pero algo me detuvo. Una sensación extraña se apoderó de mí. Miré hacia el espejo retrovisor, pero no había nada atrás. Al frente, la figura seguía allí, aparentemente sin moverse. A medida que me acercaba, comencé a sentir que algo no estaba bien, algo que no podía identificar. Cuando pasé justo frente a ella, me detuve por un momento, observando la figura de reojo. Era alta, desproporcionada, y se mantenía erguida de una manera que me resultaba antinatural. No llevaba ropa visible ni ningún rasgo distintivo, solo una silueta oscura, sin forma definida, que parecía desvanecerse en la penumbra. Mis manos temblaron un poco mientras dirigía el camión hacia adelante, sin atreverme a mirarla directamente. Pero lo peor vino después. Al seguir conduciendo, algo en mi pecho me decía que debía mirar hacia atrás, que algo estaba sucediendo. Miré por el retrovisor y allí estaba, la figura más cerca que antes, aún inmóvil. Al principio pensé que mi mente me jugaba una mala pasada, pero cuando tomé una curva y volví a mirar, la figura había avanzado más. Ya no estaba en el borde, sino en medio de la carretera, como si me estuviera esperando. Aceleré con más fuerza, un sudor frío recorriendo mi espalda. Los faros del camión iluminaban la oscuridad, pero la figura seguía allí, persiguiéndome. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y el sonido del motor, antes constante y relajante, ahora se mezclaba con el ruido del viento que golpeaba el parabrisas. Algo estaba mal, y me di cuenta de que no estaba solo, pero no podía detenerme, no podía girar, solo podía seguir adelante. La carretera comenzó a volverse más tortuosa.
Mis pensamientos se aceleraban y me sentía cada vez más incomodado. Aceleré aún más, intentando escapar de esa presencia que parecía acecharme. A cada minuto que pasaba, sentía que la figura se acercaba más y más, como si estuviera caminando a la par del camión, pero sin hacer ningún sonido. Mis ojos se movían frenéticamente entre el camino y el retrovisor, buscando una solución, una salida, algo que me ayudara a deshacerme de esa sensación de ser perseguido. Finalmente, al dar una curva especialmente cerrada, miré hacia el retrovisor, y en un parpadeo, la figura ya no estaba allí. Pensé que tal vez me había equivocado, que me había dejado llevar por el miedo. Pero una parte de mí, esa sensación visceral de terror, me decía que no había sido un error. La figura se había ido, sí, pero algo más estaba sucediendo. La carretera frente a mí se volvía más oscura y densa, como si la luz de mis faros no pudiera atravesar la niebla que de repente comenzó a formarse alrededor del camión. A medida que la niebla se espesaba, me sentí cada vez más desorientado. El camino, que antes parecía claro y directo, ahora se mostraba tortuoso y sin fin. El paisaje ya no tenía la familiaridad de siempre, y me di cuenta de que había estado conduciendo durante más tiempo del que normalmente tomaría llegar a mi destino. La niebla me rodeaba por completo, y aunque estaba seguro de que seguía por el mismo camino, ya no reconocía nada. Todo lo que podía escuchar era el sonido de mis neumáticos golpeando la carretera y el ritmo de mi respiración. De repente, las luces del camión comenzaron a apagarse. La cabina se sumió en una oscuridad total. Intenté encender las luces nuevamente, pero no respondieron. Estaba atrapado, completamente a merced de algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. Fue entonces cuando escuché el sonido más aterrador. Una serie de golpes, suaves pero rítmicos, provenientes del exterior del camión. El sonido de los golpes no cesaba. Golpeaban con regularidad, como si algo o alguien estuviera recorriendo el camión. Me quedé inmóvil, observando el panel de control sin saber qué hacer. No podía encender las luces ni la radio. El motor seguía funcionando, pero las luces, mi única fuente de esperanza, se habían apagado. De repente, el golpe resonó de nuevo, esta vez más fuerte. Golpearon el lateral del camión con tal intensidad que la cabina vibró por completo. Mi respiración se aceleró y sentí el sudor frío recorriendo mi frente. Me pregunté si debía detenerme, pero ¿qué pasaría si lo hacía? Estaba atrapado en la niebla, sin saber si la figura aún me estaba siguiendo o si había algo mucho más oscuro acechando en la oscuridad. Decidí seguir conduciendo, con la esperanza de que la niebla desapareciera y pudiera ver el camino nuevamente. Aceleré, aunque no podía ver mucho más allá de los pocos metros iluminados por las luces de emergencia. De repente, vi algo que me heló la sangre. Una sombra, al final de la niebla, se movía a gran velocidad hacia mi camión. No era humana, ni tampoco algo que pudiera reconocer. Se desplazaba por el aire, una forma oscura, como si estuviera flotando. Estaba tan cerca que pude ver cómo su silueta parecía cambiar de forma, adaptándose a las curvas de la carretera. En ese momento, mi mente estaba dividida entre detenerme o seguir, pero antes de que pudiera decidir, la sombra se acercó aún más. En un parpadeo, estaba frente al camión, tan cerca que no pude evitar frenar de golpe. El ruido del frenazo fue ensordecedor en la quietud de la noche. La sombra desapareció inmediatamente, como si se desvaneciera en el aire. Me quedé allí, paralizado. No sabía si mi mente me estaba jugando una mala pasada o si lo que acababa de ver era real. Pero algo en mi interior me decía que todo eso no era una ilusión. La sensación de estar siendo observado nunca se desvaneció, y la niebla comenzó a volverse más densa, rodeándome, aprisionándome en un espacio cada vez más pequeño. Decidí seguir conduciendo, más por miedo a lo que podría suceder si me quedaba quieto que por cualquier otra cosa. El camino parecía más largo ahora, y cada giro en la carretera se sentía como una eternidad. Mis pensamientos eran una tormenta en mi cabeza, preguntándome si estaba siendo perseguido por una fuerza sobrenatural o si mi mente estaba simplemente cayendo en la desesperación. De repente las luces del camión comenzaron a parpadear, como si intentaran resistirse a la niebla. Las luces de la carretera también se apagaron, y en su lugar,
La oscuridad fue total. No había señales, ni luces, ni ningún indicio de que estuviera en la misma carretera que había recorrido durante tantos años. Lo peor de todo era que el motor comenzó a fallar. El camión se detuvo abruptamente y no pude evitar gritar de frustración. Me bajé del camión con rapidez, mirando alrededor. No veía nada. Estaba atrapado en una oscuridad tan densa que me sentía como si estuviera en el centro de un abismo. Decidí caminar por la carretera, buscando algo, cualquier cosa que me ayudara a entender lo que estaba pasando. Fue entonces cuando la vi, una figura a lo lejos, de pie en medio de la carretera, exactamente en el mismo lugar donde la había visto antes. Estaba inmóvil, pero esta vez no era una sombra, sino una presencia palpable, una forma oscura que no podía distinguir con claridad, como si fuera una proyección de algo mucho más antiguo y aterrador. Mi corazón comenzó a latir desbocadamente. Intenté acercarme, pero algo me detuvo. La niebla se estaba espesando, y la figura parecía alejarse, deslizándose en la dirección opuesta. Sin pensar, comencé a correr tras ella, mi instinto de supervivencia activado al máximo. No podía dejar que desapareciera otra vez. Corrí y corrí, sin pensar en el agotamiento, sin pensar en nada más que alcanzar a esa figura, descubrir qué era y por qué me estaba persiguiendo. Pero mientras me acercaba, empecé a notar algo aún más aterrador. La figura no se movía, sino que parecía distorsionarse, transformarse. Era como si la niebla misma la estuviera tomando y dándole forma. Y a medida que me acercaba, el aire se volvía más frío, más denso. En ese momento, caí al suelo, sintiendo que algo me había golpeado por la espalda. Una presión invisible que me empujó hacia el suelo. Miré hacia arriba y la figura estaba justo frente a mí, a solo unos metros. Pero ya no era la misma. La sombra había tomado forma, una figura humana, alta y delgada, con ojos vacíos que reflejaban la oscuridad misma. Su rostro no era visible, solo una silueta negra, como una sombra viva. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en la garganta. La figura se acercó lentamente, y pude sentir cómo mi cuerpo se llenaba de una fría desesperación. No podía moverme, no podía escapar. Lo siguiente que recuerdo es estar en mi camión. No sé cómo llegué allí, ni cuánto tiempo había pasado. El motor estaba encendido, pero la carretera seguía siendo la misma. La niebla había desaparecido y el cielo comenzaba a despejarse, como si nada hubiera pasado. Pero mi mente no estaba en paz. Sabía que algo no estaba bien. Algo había cambiado, y yo no era la misma persona que había comenzado el viaje esa noche. Mientras conducía, el temor se apoderó de mí. Algo me decía que la sombra no había desaparecido, que me había marcado de alguna manera y que siempre estaría conmigo. Cada vez que miraba por el retrovisor, veía esos ojos vacíos, esos ojos que reflejaban la oscuridad. Eran como un recordatorio constante de que había cruzado una línea, de que había entrado en un terreno donde la muerte y la oscuridad no se podían escapar. Decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Me detuve en una estación de servicio. No quería estar solo y necesitaba hablar con alguien, aunque fuera un desconocido. Entré al edificio y, para mi sorpresa, vi a un hombre detrás del mostrador. Parecía un camionero, o tal vez alguien que había decidido hacer una pausa en su viaje. Me acerqué a él, y cuando lo vi de cerca, una sensación de horror me recorrió la espalda. Era él, el hombre de la sombra. Estaba parado frente a mí, sonriendo, como si me estuviera esperando. «Te estaba esperando», dijo con una voz que resonó en mi cabeza. «Sabía que llegarías». Al escuchar esas palabras, un escalofrío recorrió mi cuerpo. No sabía si lo que estaba viendo era real, si estaba soñando o si todo había sido una pesadilla. Pero al mirarlo más de cerca, su rostro comenzó a desvanecerse, hasta que solo quedaba la silueta. En ese momento supe que no podía escapar de la sombra. Había sido marcado, y lo que había experimentado en la carretera no era un simple encuentro. Era algo mucho más grande, algo más antiguo que la propia carretera. «Ahora formas parte de ella», dijo la sombra, antes de desvanecerse en la niebla que volvía a aparecer en el horizonte. No había escapatoria. La carretera me había reclamado, y lo que había comenzado como un simple viaje se había convertido en una condena eterna.
Mientras las luces del camión parpadeaban nuevamente, supe que mi destino ya estaba sellado. Estaba atrapado en un ciclo, una carretera interminable, y la sombra siempre estaría conmigo, siguiéndome a cada paso, a cada curva. Nunca podría escapar. Y así, mi viaje continuó, pero ya no era el mismo. La carretera, la sombra y yo estábamos destinados a encontrarnos una y otra vez. Esta es mi historia, una que jamás imaginé que tendría que contar. Mi nombre es Ricardo Hernández y soy de Córdoba, una ciudad que, aunque llena de vida, no es nada comparada con la vastedad de las rutas solitarias que he recorrido. A lo largo de mis años como camionero, he atravesado caminos desolados, donde el único sonido que me acompaña es el rugir del motor y el viento golpeando las ventanas. Es una vida solitaria, sí, pero hay algo en esa quietud, en esa tranquilidad que se encuentra en la carretera, que se convierte en mi refugio. Había estado conduciendo durante horas. Era una de esas noches largas en las que el tiempo parece no pasar y la carretera se extiende hasta donde la vista ya no llega. Mi camión, un viejo modelo que había restaurado con mis propias manos, rugía en la noche mientras atravesaba la vasta autopista desierta. La carga era ligera, un simple encargo que debía entregar antes del amanecer, y la ciudad que debía alcanzar estaba a unas 3 horas de distancia. Nunca me había gustado tomar las rutas principales, siempre prefería evitar las ciudades y los atascos. Así que, cuando el GPS sugirió tomar un desvío hacia una carretera secundaria, no lo dudé. La alternativa, según los mapas, me permitiría llegar más rápido. Un par de giros y estaría en la ruta secundaria que conectaba con la carretera principal de nuevo. Sin embargo, esa decisión me llevaría a algo que jamás imaginé. Al principio, todo parecía normal. Los primeros kilómetros fueron tranquilos, rodeados por campos vacíos, colinas suaves y montañas a lo lejos. No había señales de otros vehículos. La noche estaba oscura, pero no más que cualquier otra. Sin embargo, a medida que avanzaba, comencé a notar algo extraño. Las señales de tráfico empezaron a desaparecer. Primero fue un cartel de advertencia que había desaparecido a mitad de camino. Luego, las señales de límite de velocidad y las que indicaban la distancia de las ciudades desaparecieron sin dejar rastro. Pensé que tal vez me había desviado más de lo que pensaba, pero me confié en el GPS. Sin embargo, pronto me di cuenta de que las coordenadas no se actualizaban. El mapa del dispositivo parecía congelado en la misma ubicación, y la señal de red desapareció por completo. Intenté reiniciar el sistema, pero no pasó nada. Estaba solo, con un camión rugiendo bajo la luz de los faros, atravesando un paisaje que ya no me resultaba familiar. De repente noté que la carretera se estrechaba, el asfalto comenzaba a desmoronarse y pequeñas grietas aparecían en el camino. Parecía como si nadie hubiera pasado por allí en años. Las luces del camión iluminaban solo unos metros adelante, creando sombras grotescas en los árboles cercanos. Fue entonces cuando comencé a ver algo más inquietante. Unas figuras en el borde de la carretera. Al principio pensé que era mi mente jugándome trucos. Eran solo sombras, formas fugaces que desaparecían tan rápido como las veía. Sin embargo, cuando miré más de cerca, me di cuenta de que no eran simplemente sombras. Eran figuras de personas, o al menos eso creía. No se movían, no hablaban, simplemente estaban allí, de pie en el borde de la carretera, observándome. Aceleré el camión, convencido de que me estaba volviendo loco, pero las figuras no desaparecían. Algunas eran tan pálidas que casi no podía verlas, y otras parecían más definidas, como si las estuviera viendo a través de una niebla espesa. ¿Quién estaría allí, en medio de la nada, en una carretera tan remota? No tenía sentido. Pero lo peor fue cuando vi una de esas figuras mover la cabeza, siguiendo mi camión con la mirada. El cabello largo y enmarañado, la piel casi translúcida, y sus ojos tan vacíos, tan profundos. No pude evitar darme cuenta de que algo no estaba bien. El silencio en el aire era pesado, como si el tiempo mismo hubiera dejado de moverse. Miré hacia adelante, buscando la salida a esta situación, cuando vi que la carretera seguía perdiéndose en la oscuridad. Había una curva por delante, pero algo en mi interior me decía que ya no debía seguir.
Sin embargo, no podía darme el lujo de detenerme. El trabajo debía cumplirse, y no había otra forma de salir de allí. Las sombras se desvanecieron por un momento, y cuando volví a mirar, ya no estaban. Eso me tranquilizó un poco. Fue entonces cuando llegué a lo que parecía ser una pequeña aldea. O al menos eso creí en un principio. Había algunas casas de madera, desmoronadas por el tiempo, pero algo era extraño. Ninguna luz. Las ventanas estaban rotas, las puertas entreabiertas, y el aire era denso, como si todo estuviera atrapado en el tiempo, congelado en un momento que ya no podía volver. Detuve el camión mirando alrededor, pero no había nadie. Decidí bajar para investigar. No podía seguir conduciendo sin saber dónde me encontraba. Mientras caminaba por la calle principal, noté algo aún más perturbador: las huellas. No eran huellas de neumáticos, sino huellas humanas, grandes y profundas, como si alguien hubiera estado caminando allí hace poco. Pero no había nadie a la vista. El silencio era tan absoluto que me sentí como si estuviera en un sueño, pero era real. El frío que me envolvía comenzaba a meterse en mis huesos. Sentí la necesidad de regresar al camión y continuar mi camino, pero algo me detuvo. Un sonido. Era un susurro, débil al principio, pero aumentando en intensidad. Parecía provenir de las casas. Me acerqué, dudando, hasta que la puerta de la casa más cercana se abrió por sí sola. Crujió con un sonido agudo que hizo que mi piel se erizara. Adentro, todo estaba en completo desorden. No había muebles, solo paredes desconchadas y polvo acumulado. Y en el suelo, algo escrito con tiza: vuelve por donde viniste. Una sensación de terror se apoderó de mí. No podía entender qué estaba pasando. El tiempo parecía moverse de manera diferente aquí. El susurro seguía resonando, y de repente, una sombra se deslizaba frente a mí. Una figura oscura, difusa, que se desvaneció antes de que pudiera reaccionar. Miré hacia el horizonte, buscando algo familiar, algo que me diera una pista de qué hacer. Volví a subir al camión y comencé a avanzar, más por instinto que por lógica. A medida que avanzaba por la carretera, una neblina comenzó a cubrir el camino. La visibilidad se redujo a solo unos metros, y los árboles que antes eran siluetas de sombras se transformaron en figuras extrañas, como si fueran observadores que me seguían. Entonces, sucedió algo aún más extraño. La carretera se dividió en dos. Había una bifurcación, pero ambas opciones parecían llevar a un lugar vacío. La sensación de estar atrapado aumentó. Tomé el camino de la derecha, sin saber por qué, y a medida que avanzaba, me di cuenta de que las luces del camión comenzaban a parpadear. De repente, escuché un grito, un sonido desgarrador que parecía provenir de todas partes. Miré a través del parabrisas, pero no vi nada, solo la neblina espesa que rodeaba el vehículo. El GPS seguía sin funcionar, y el radio solo emitía estática. Luego, una figura apareció justo frente a mí, en medio de la carretera. Era una mujer, vestida con ropas antiguas, su rostro completamente pálido, sus ojos vacíos. Estaba parada, inmóvil, observándome fijamente. No pude frenar a tiempo. El impacto fue inevitable, pero cuando el camión pasó por ella, no hubo choque ni ruido, solo el silencio absoluto. Miré hacia el espejo retrovisor y vi que la figura estaba caminando detrás de mí, sin moverse, como si fuera una sombra que no podía alcanzarme. Mi mente estaba completamente saturada, y supe en ese momento que esta carretera no existía en ningún mapa. Estaba atrapado en un lugar fuera del tiempo y del espacio. La carretera continuó extendiéndose, interminable. A medida que avanzaba, las sombras se alargaban y las figuras se multiplicaban, cada vez más cerca. Algo me decía que debía detenerme, pero no podía. No podía volver atrás. No podía escapar. La carretera parecía tener vida propia, como si estuviera absorbiéndome. A lo lejos vi algo que me heló la sangre, un cartel oxidado cubierto por la maleza que decía: «Bienvenido a la carretera de los olvidados». Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Ya no podía ver nada más, solo sombras, susurros y un sentimiento de desesperación que me empujaba hacia adelante, sin poder detenerme. Al final, cuando miré al horizonte, comprendí lo que había sucedido. Esta carretera no era una carretera común. Era un lugar atrapado en el tiempo, un sitio donde los viajeros desaparecían,
donde las almas perdidas se quedaban atrapadas, condenadas a recorrer el mismo camino una y otra vez. Miré el camino que seguía, sabiendo que nunca encontraría una salida. Estaba atrapado, y el viaje nunca terminaría. Las figuras que me rodeaban eran los restos de aquellos que, como yo, tomaron el desvío equivocado. Y en ese momento comprendí, la carretera que no aparece en el mapa jamás debería ser tomada, porque una vez que entras, nunca puedes salir. Mi nombre es Juan Pablo Ruiz y soy de San Juan, una ciudad pequeña donde todos se conocen, pero donde las carreteras largas y solitarias se vuelven mi único refugio. No sé cómo empezar esta historia, o si debería siquiera creerla, pero te aseguro que todo lo que voy a contarte sucedió, y de una forma que jamás imaginé. El motor de mi camión rugía con fuerza mientras avanzaba por la carretera vacía. La luz de los faros iluminaba solo unos pocos metros por delante, y la niebla que comenzaba a levantarse me impedía ver más allá. Mi viaje comenzaba a sentirse interminable, un ciclo sin fin de carreteras que se extendían hacia lo desconocido. Era una noche común, aunque algo en el aire me decía que no lo era. No era como las otras noches, aquellas en las que el trayecto se hacía familiar y el tiempo parecía pasar volando. Todo empezó como una travesía cualquiera. Había comenzado el viaje en la mañana, en un día gris y lluvioso que ya no parecía ser del todo real. El horizonte estaba cubierto de nubes y el viento soplaba con fuerza, agitando los árboles que bordeaban la carretera. La soledad de la ruta, algo que siempre había disfrutado, se sentía más pesada en esa ocasión. Algo en mi interior me susurraba que algo no estaba bien, pero lo ignoré. No es que fuera supersticioso, solo era el cansancio acumulado de tantas horas al volante. Así que seguí mi camino. Al principio, las señales eran claras. Todo estaba como siempre. El camino, las marcas en el asfalto, los límites de velocidad, las señales que me indicaban la distancia a la próxima ciudad. Pero luego, algo cambió. Fue un pequeño desvío que ni siquiera noté hasta que estaba demasiado cerca de él. Un cartel de metal oxidado, casi cubierto por la maleza, me indicó que debía tomar un camino alternativo. No recordaba haberlo visto antes, y aunque en otras ocasiones habría ignorado un cartel como ese, esa noche algo en mí me impulsó a tomar el desvío. El GPS, mi herramienta de confianza durante todos estos años, comenzó a fallar al momento de tomar la curva. La pantalla comenzó a parpadear, y antes de que pudiera hacer nada, se apagó por completo. El sonido del motor fue lo único que me acompañó en el silencio. A medida que avanzaba, el paisaje comenzó a cambiar. Los árboles a los lados de la carretera parecían alargarse, como si quisieran abrazar la carretera, presionándome a seguir adelante. Las señales de tráfico se fueron desvaneciendo gradualmente, hasta que desaparecieron por completo. Pero no me detuve. En mi mente estaba claro que había tomado el camino más corto, el que me llevaría más rápido a mi destino. La niebla, que al principio parecía una ligera brisa, empezó a intensificarse. El aire se volvió espeso y la carretera se cubrió en una capa de neblina tan densa que apenas podía ver lo que tenía delante. Sentí cómo el frío me invadía poco a poco, pero lo ignoré. Aceleré un poco, esperando que la niebla se despejara y pudiera continuar mi viaje sin problemas. Pero la niebla seguía ahí, cerrándose a mi alrededor, como una prisión invisible. El ambiente se volvió más sombrío, la carretera se angostó, las sombras de los árboles se alargaron, como si estuvieran observándome. Algo en mi interior comenzó a inquietarme. Miré por el retrovisor, buscando el camino que había dejado atrás, pero no vi nada, solo la niebla. El miedo comenzó a apoderarse de mí, una sensación que no podía explicar. Sabía que algo no estaba bien. La niebla me rodeaba, me abrazaba, y aunque no sabía cómo, sentí que la carretera misma me estaba guiando hacia algún lugar que no podía comprender. Fue entonces cuando vi la primera luz. A lo lejos, a través de la niebla, brillaba una luz amarilla. La luz de un faro, pensé, pero cuando me acerqué, vi que no era un faro común. Era una luz débil, parpadeante, que luchaba por atravesar la niebla. Mi mente trató de buscar alguna explicación lógica, alguna razón por la que una estación de servicio o un refugio estarían tan lejos de la ruta principal.
pero algo dentro de mí me dijo que debía acercarme. Cuando llegué a la estación, la primera impresión fue que algo no estaba bien. La fachada de la estación de servicio estaba sucia, cubierta de polvo y telarañas, como si no se hubiera usado en años. No había coches estacionados, ni señales de vida. El aire estaba impregnado con un olor a gasolina rancia, a algo olvidado, y la atmósfera que rodeaba el lugar me resultó extrañamente opresiva. La estación, aunque visible, parecía estar fuera del tiempo, como si se hubiera detenido en el pasado. Decidí bajar del camión. Mis piernas estaban adoloridas por la larga travesía y sentí la necesidad de estirarlas. El suelo crujió bajo mis pies cuando caminé hacia la entrada, y al empujar la puerta de la tienda, un leve chirrido resonó en el aire vacío. No había empleados, ni clientes. La tienda estaba vacía, las estanterías cubiertas de polvo, algunas caídas, otras torcidas, como si hubieran sido abandonadas abruptamente. Las luces parpadeaban débilmente, emitiendo una luz amarilla tenue que apenas iluminaba el lugar. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue el reloj en la pared, que seguía marcando las horas, pero con un tic-tac más fuerte de lo que parecía normal, como si el sonido estuviera amplificado en el vacío de la estación. Decidí seguir adelante, pensando que tal vez encontraría algo más útil en la parte trasera de la tienda. Quizás una salida o algo que me ayudara a orientarme. Pero lo que encontré allí fue aún más desconcertante. Al fondo, una puerta estaba entreabierta. Sin pensarlo, me dirigí hacia ella. Al abrir la puerta, me encontré con una oficina pequeña, apenas iluminada por una lámpara de escritorio que parpadeaba constantemente. La habitación parecía haber sido abandonada de forma apresurada, con papeles esparcidos por el suelo y las paredes cubiertas de polvo. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue la figura de un hombre, de pie en una esquina de la habitación. Su figura estaba envuelta en sombras, y aunque la luz de la lámpara iluminaba parte de su rostro, no podía verlo con claridad. Lo único que pude distinguir eran sus ojos. Eran grandes, oscuros y vacíos. No parecía un hombre común, no tenía una expresión humana. Simplemente me observaba fijamente, inmóvil, como si me estuviera esperando. Decidí hablar, aunque mi voz temblaba. No sabía por qué, pero el ambiente me hacía sentir como si cualquier palabra fuera peligrosa, como si este hombre no fuera alguien que simplemente pudiera hablar y salir. ¿Estás bien?, le pregunté. Mi tono fue más una afirmación que una pregunta, pero el hombre no respondió. No se movió, no emitió ningún sonido. Simplemente permaneció allí, observándome. El silencio en la habitación era ensordecedor, más pesado que el aire que me rodeaba. Mi mente comenzó a llenarse de pensamientos oscuros, y no pude evitar sentir que algo en este lugar estaba completamente fuera de lugar. De repente, la luz de la lámpara parpadeó y se apagó por completo, sumiéndonos en la oscuridad. No sabía si estaba soñando o si la realidad se había desvanecido por completo. En ese momento sentí una presencia en la habitación, como si hubiera algo más, algo que se ocultaba entre las sombras. Cuando la luz volvió a encenderse, el hombre ya no estaba en la esquina. Ahora estaba frente a mí, a solo unos metros, y su rostro estaba mucho más cerca de lo que esperaba. No tenía características definidas, solo una sombra, una figura difusa que parecía moverse en y fuera de la luz. «No puedes irte», susurró con voz grave, y aunque sus palabras parecían venir de su boca, sentí que las escuchaba en mi mente. El miedo me paralizó. Sabía que no era una simple estación de servicio. Sabía que no estaba en una carretera normal. Estaba atrapado en algo mucho más grande, mucho más siniestro. Intenté retroceder, pero la puerta de la oficina se cerró de golpe, sin que yo la tocara. Estaba atrapado en ese lugar, y todo lo que sentí fue el peso de la desesperación. El hombre levantó una mano y señaló hacia la puerta. Su gesto fue lento, pero su presencia era tan poderosa que sentí como si no tuviera otra opción. La niebla comenzó a entrar por debajo de la puerta, y el aire en la habitación se volvió aún más espeso. No podía respirar, pero algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante. La figura se desvaneció en la niebla, y de repente, la carretera apareció frente a mí. No había camión, ni estación de servicio, ni hombre. Solo la niebla y una carretera vacía. Algo había cambiado.
Sabía que ya no podía escapar. Todo había sido una trampa, un ciclo interminable que me había atrapado en un lugar sin salida. El tiempo ya no tenía sentido. Las señales, las luces, el hombre, todo se había disuelto en la niebla. Y sabía, en lo más profundo de mi ser, que este era el final. El camino seguía, pero no llevaba a ningún lugar. No importaba cuántos kilómetros condujera, nunca habría una salida. La carretera era infinita, una repetición sin fin, una trampa para aquellos que caían en ella. Y en ese momento, entendí que había tomado la última parada.